tratar de entender ese contenido de más de 2 horas del presidente en su discurso, nos acompaña en esta oportunidad María Teresa Cabrera, que es vocera de Marcha Verde, que le hizo unas 10 preguntas al presidente, y Antonio Medina, que es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAS. Con ellos vamos a conversar, entre otras cosas, fundamentalmente del contenido de ese discurso. Me gustaría empezar por una valoración general del discurso para después llegar a asuntos particulares. Empecemos por la señora. Gracias. Mira, yo creo que el discurso del presidente de la República en el día de ayer, primero habría que decir que no se ajustó a lo que manda la Constitución de la República. En el artículo 114 que le obliga a rendir cuenta, obvió temas que no son opción de un presidente que va a la Asamblea Nacional a rendir cuentas y también a la sociedad. El tema del déficit fiscal no se abordó, el tema del endeudamiento externo que alcanza niveles preocupantes para todos los sectores, no lo refirió. El tema de los ingresos tributarios tampoco. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, obvió temas que sencillamente era impensable que lo obviara, como el de la corrupción y la impunidad, una sociedad que ha estado movilizada durante todo un año, cuando se han presentado informes de distintas instituciones marcando cómo el país, en qué situación está el país en esa materia. El presidente obvió, lo cual se puede interpretar, por lo menos yo tengo una interpretación. Yo llego a una conclusión de esa omisión que hace, ese silencio del presidente de la República. Pero también el presidente presentó un país, dijo que la República Dominicana se ha convertido en un país de clase media emergente. Yo creo que eso es una agresión, la verdad, a la gente que no tiene agua potable, la cantidad de dominicanos y dominicanas que no tienen acceso a la salud, que vive el drama que se vive aquí en términos de salud. A las mujeres que le dedicó, lo abordó como una cuestión, digamos, como un tema especial. Sin embargo, obvió cuestiones esenciales. No hizo referencia al tema de las 3 causales, no hizo referencia al tema de los embarazos en adolescentes, que son problemas serios que afectan directamente a las mujeres, y la cuestión de la política de prevención de la violencia, tampoco de la violencia de género. El presidente dijo que ha fortalecido el Ministerio Público, lo cual también es una afrenta con lo que hemos visto durante todo un año, el comportamiento del Ministerio Público, que no hace ningún esfuerzo por investigar, por buscar evidencia. Si uno compara el caso más grande de corrupción, el caso de Odebrecht, que ha pasado en todos los países que hacen parte de esa trama de corrupción internacional, y cómo se ha comportado el Ministerio Público de aquí, yo creo que hablar de que se ha fortalecido el Ministerio Público es una verdadera agresión, la verdad. ¿Qué nos puede decir, doctor? Como toda rendición de cuentas, conforme a lo que establece la Constitución en el artículo 114 y de acuerdo a lo que establece también el artículo 128, que el presidente está obligado a rendir cuenta de la administración presupuestaria, financiera y de su gestión. Y también las proyecciones macroeconómicas y de las prioridades para el próximo año. Ese es el fin. Pero casi todos los presidentes desbordan ese propósito y se van a cuestiones que, si bien muchos tienen fundamento en todo lo que ha sido el desarrollo del trabajo durante el año, pero que toman como referencia años anteriores. Por ejemplo, el presidente hizo mención más de 11 ocasiones el 2012, planteando cifras y tomándola como relación 2012-2017. Así, por ejemplo, el aumento de la tasa de empleo,
de la disminución de la pobreza y otras variables más que él expuso como logros. Como toda gestión tiene sus luces y sus Pero cuando sombras, él habla porque- del 2012, él probablemente porque es el año en que empezó su gobierno. Sí, es lo que hace es lo que está rindiendo cuenta de los 6 años de gobierno. Sí, pero, Sí, el pero mandato que es del la 17. rendición de cuentas es de un año. Es del Sí, 17. claro, Es de pero, un pero año, él se claro. refiere continuamente a su gobierno, a lo Él- que ha hecho en 6 años. Él contextualiza lo que han sido los logros del gobierno durante los 6 años. Este es el segundo año de la actual gestión. Sí. Y ese segundo año, si bien todas las rendiciones de cuentas son importantes, pero tienen una particular importancia porque marcan ya una etapa final. Sobre todo entra en un proceso ya de la última etapa del gobierno y va a definir lo que es su legado, es decir, lo que es la impronta de los logros y cuestiones que la población va a recordar de ese gobierno. Porque recuerden, observen que generalmente los gobiernos se recuerdan más en la memoria de la población cómo terminaron que cómo comenzaron. Hay gobiernos que en sus inicios tuvieron una gestión sumamente positiva, pero por situaciones que se dieron al final, esa imagen se derrumbó. Danilo expuso lo que fueron sus logros en materia de educación, de salud, de construcciones y de otros aspectos más, pero en su discurso estuvieron ausentes temas que fueron fundamentales o que la población tenía la expectativa de que él abordara. El tema, por ejemplo, corrupción y específicamente Odebrecht, que estuvo también en su discurso anterior del 2017. Recuerden que ese fue uno de los temas más impactantes en el discurso del 2017, cuando él dijo que no importa quién caiga, que la justicia iba a Que actuar no iba a con- haber vaca no sagrada. iban a haber, Yo estoy con ustedes. vaca sagrada. Créanme. Otro tema ausente es el del endeudamiento externo, que son temas cardinales, ¿Externo o interno? externo e interno. Si bien tocó, yo diría que el tema más importante desde mi punto de vista y el que más impacto y quizás el que se pueda resaltar más de lo que él planteó ahora con proyección al 2018 fue el tema migratorio, específicamente el fortalecimiento de la protección de la frontera Y eso no se ha prometido año terrestre, tras año. correcto, de la frontera terrestre y de la frontera marítima. Sí. Porque ustedes saben la situación que hay ahora Con la ola migratoria de los haitianos y el tema que está sobre el tapete. Pero pienso que en sentido general la población se quedó esperando más. Además, tenemos que señalar la cierta dosis de proselitismo, porque recuerden cómo inició el discurso. Sí, sí. Nos queda mucho por hacer. por hacer. Y generalmente los presidentes hacen eso. Y muchos lo justifican diciendo que es incorrecto, sería antitáctico y poco político que un presidente ya en la última etapa de su gestión no deje cierta brecha en cuanto a la posibilidad de que sea posible la continuidad, ¿no? o la reelección, como hay sectores que lo están impulsando. Y eso ha ocurrido en casi los últimos expresidentes que hemos tenido, de Leonel, de Hipólito, y situaciones que se han vivido. Y de hecho eso está ocurriendo con el actual presidente, si no, fíjense el escenario que se montó ahora en esta rendición de cuentas, con una serie de personas que tenían pancarta haciendo alusión a la necesidad de que el presidente siga en el poder. A mí me dio un poco escalofrío cuando empezó diciendo, no vamos a parar, y menos ahora, después de todas las batallas que hemos ganado. Correcto, es decir, que hay un camino No vamos a que parar. hay un camino que recorrer. Exactamente. Es decir, que hay un metamensaje, ¿no?
Bueno, hemos visto aspectos positivos, aspectos que debió tocar, que no tocó. Sin embargo, uno tiene la sensación de que en ese discurso hay medias verdades y algunas mentiras enteras. Vamos a hablar de eso. Bueno, yo creo que cuando el presidente, primero, cuando él habla de la clase media, de que el país se ha convertido, la República Dominicana, en un país de clase media, emergente. Y habla de la cantidad de empleos que se generaron en el año 2017. Evidentemente que el presidente de la República no indica que en esa cifra oficial que se da de 120,000 empleos, 2/3 partes están en el sector informal. Y además, el presidente no dice que en ese país de clase media emergente, cuál es el salario mínimo, los diferentes salarios mínimos que hay, el costo de la canasta, el promedio de la canasta básica, rondeando los 30,000 pesos, y los datos que establecen que en este país más del 80% de los trabajadores gana menos de 20,000 pesos. Cuando usted le agrega a todo eso, esos datos, la cantidad de hogares que no tienen agua potable, el drama de la salud, todo el tema... Bueno, el presidente dijo que está dedicando más dinero a la salud y a la justicia, que eso es una crítica que se le ha formulado. Pero lo que pasa es que generalmente hacen lo siguiente, cuentan en pesos. Eso siempre pasaba con educación. Si le aumentaban 5 pesos, aumentó contándolo en pesos, pero se calcula en términos porcentuales. Y la normativa establece porcentaje. Entonces, puede aumentar en términos nominal cuando se cuenta en pesos, pero reducirse en términos porcentuales. Por lo tanto, como corresponde hacer los cálculos de la inversión, es en términos porcentuales. Entonces, el presidente no hizo referencia, no tuvo en cuenta que en ese país de clase media emergente, que él dice que se ha convertido en la República Dominicana, esa es la realidad. ¿Qué política salarial prevalece? El presidente de la República, desde que el primer año que inició su gobierno, dijo que en la República Dominicana no se podía vivir con 10,000 pesos, que nadie podría vivir con 10,000 pesos. Entonces te están calculando, primero, no ha hecho un aumento del salario público, no lo ha hecho en 6 años. Segundo, te quiere decir que una persona que recibe 200 pesos diario ya dejó de ser pobre, porque ese es el índice que están utilizando para calcular quién sale de la pobreza. Yo creo que todo eso es una manipulación que en vez de hacer bien, ofende, agrede, la verdad, porque es como una burla a la realidad que vive la gente. El tema de educación, el presidente, ese discurso que él hizo, cómo es que está la educación, la verdad que a mí me encantaría estar así, porque él dijo que se estaba trabajando para la formación de un ser humano libre, crítico, una escuela democrática que está modificando las relaciones de la escuela con la familia y los actores comunitarios. La verdad es que en términos de educación, seguimos diciendo, obviamente, que es una cosa buena que se haya cumplido con lo que el pueblo conquistó sobre la base de la lucha, el cumplimiento de la ley, el 4%. Se han construido más escuelas, no todas las que prometió para los primeros 4 años, pero no hay dudas de que se han construido muchas escuelas con relación al ritmo en cómo se venían construyendo y las necesidades del sistema. Ahora,
los aspectos cualitativos Sí, eso. no fueron tratados. Y yo creo que eso es un tema medular. Bueno, sí, él dijo que había programas de formación de maestros y enfatizó eso, y enfatizó también las becas que da el gobierno, tanto para formación de maestros como para licenciatura en el país y para especialidades en el extranjero. En esa materia, digamos que hay algunos avances, dado que se ha estado utilizando el 4% del PIB en educación. Pero lo más reciente es por ejemplo, el estudio, diagnóstico de tercer grado en matemáticas y lengua española. Es decir, son datos muy recientes que lo hizo el propio Estado. Entonces, creo que si va a hablar de calidad, debería haber referido esos datos, que te dicen que solo un 12% es satisfactorio en lengua española y un 27% en matemáticas, satisfactorio. Ahora mismo, de tercer grado, de las primarias. Sí. Sí. O sea, ya Entonces, eso está dentro del periodo del 4%. No, eso es ahora Por eso el reciente. 4% Sí. empezó en el 2013. Sí. Definitivamente, en términos cualitativos, hay muchos desafíos. Sí, muchos en desafíos. educación. Bueno, Y fue de esos layos que habló de que ahora vamos a invertir, después de haber construido, van a invertir en formación de docentes. ¿verdad? Con una usted cuestión. habló, profesor, ahorita de la estabilidad macroeconómica, de la sostenibilidad fiscal. El presidente anunció una serie de obras, algunas de ellas monumentales para este año. ¿Estarán previstas en el presupuesto esas obras? Esa es una inquietud que tienen muchos sectores. Si tiene sustento presupuestario, por ejemplo, esa gran inversión en toda la logística de protección de la frontera, la inversión, por ejemplo, de construcción de parqueo, en la línea del metro y otras obras y prioridades que él anunció, ojalá y sea así. Cosa muy importante, porque por ejemplo, los pasos perimetrales de los las pasos ciudades. perimetrales de la de ciudad Valladolid, para de evadir circunvalación. las avenidas de circunvalación Las que circunvalaciones. evitan el congestionamiento. Pero fíjense una cosa, que generalmente los presidentes hacen eso, exhiben y plantean, y eso no es correcto, una visión optimista de lo que es, pero hay que ser realista. Las cifras macroeconómicas plantean una cosa. Por ejemplo, se habla de la salida de la pobreza, pero se puede medir la salida de la pobreza de una persona exclusivamente por el ingreso o por una política asistencialista en base a programas de asistencia social como son los que promueve el gobierno, los cuales están bien, pero son los únicos elementos. Bueno, si en el hace un fondo rato de la llamó- promesa hay otros factores fundamentales, esenciales, que son los que determinan la situación de una persona, si es pobre o no. La desigualdad que está en la base de la población. Hace Otra un rato cuestión. llamó Cándido Mercedes para apuntar que según Latino Barómetro, el país donde hay más ayudas sociales en la región, en la República Dominicana, y que el 29% de la población recibe alguna ayuda social. Correcto. O sea, hay muchos programas que abarcan a mucha gente, pero con poco monto, que no resuelven los problemas, sino que lo mantienen ahí. Claro. Pero una persona que se le den 500 pesos 850 mensuales, o el programa 800 o 1000, más vigoroso. el pro bono, eso es un programa asistencialista. Exacto. Es también para ayudar a esos sectores más vulnerables. Pero eso implica que esa persona ha salido de la pobreza. Yo creo que no. El otro punto, que como dijeron ustedes, una verdad a media, es el incremento de la asignación presupuestaria a la ayuda, a la justicia. Sí. Recuerden que es un 2.66 66%. a la justicia, pero es un incremento automático, por inercia, que todos los años aumenta el presupuesto del país y en consecuencia a las Exacto. diferentes instituciones se le aumenta Sí. el presupuesto. No a Eso no todas. quiere decir, fíjense, No todas. no a todas, fíjense las condiciones en que se desenvuelve el sector justicia. Ustedes han ido de aquel lado. Bueno, él anunció el Palacio de Justicia. El Palacio de Justicia de la zona oriental. en la zona oriental, de la provincia. que de Santo Domingo. funciona con una suma precariedad, y todos los años el presidente en su discurso, el Día de la Justicia, el 7 de enero, habla de la necesidad de que se aumente la ayuda y la asistencia o se cumpla con la asignación presupuestaria. Así, por ejemplo, vemos
otros aspectos que se han planteado, donde se exhiben logros como la estabilidad cambiaria. Ciertamente, durante todos estos años ha existido una estabilidad cambiaria, pero vamos a ver, la tasa se está deslizando y ya se está acercando al 50, pero se mantiene en un promedio más o menos aceptable. El crecimiento económico de 4.6 que se habla, pero hay un crecimiento económico en base el año anterior, Producto Interno Bruto. 6.6. Exacto, pero con relación a otros años Sí, ahora cayó disminuyó. a 4.6. Pero se refleja, como dice mucha gente, en los bolsillos ese crecimiento económico, que eso es lo importante, que la gente vea y sienta en términos concretos que esa mejoría o ese crecimiento económico se refleja en su diario vivir, en sus ingresos, en el aumento de su capacidad de compra, de mejorar sus condiciones de vida. El otro aspecto importante que creo que abordó, pero sumeramente, fue el de la seguridad ciudadana. Sí. Se plantearon una serie de tasas de disminución, por ejemplo, la tasa de homicidio. Pero fíjense que el problema de la criminalidad no se reduce solo a los homicidios. Eso es una parte, sí. Porque incluso, como él bien lo dijo, una parte importante de esos hechos de personas que matan a otros, los feminicidas, son por cuestiones personales. Pero ¿dónde está la delincuencia común? La ratería, que muchas veces no sale en las cifras oficiales, que es la que más afecta a la población y le plantea grandes retos y desafíos a los organismos encargados de combatirlo. Porque todos sabemos que el problema de la criminalidad es complejo, porque el crimen es un fenómeno multifactorial donde inciden factores socioeconómicos, socioculturales, sociopolíticos, de manera que una visión global y la definición de una política criminal que no se limite a simples medidas jurídicos penales es lo correcto para combatir ese flagelo. Ahora tenemos que acordarse y darle crédito al presidente en su optimismo para el 18 y el futuro de esta sociedad. ¿Comparten ustedes ese criterio? Porque él nos convoca a un optimismo, yo diría casi desenfrenado. Bueno, yo creo que el optimismo se tiene que sustentarse en acciones, en políticas concretas, y la verdad que yo no veo cómo tener ese optimismo que tiene el presidente de la República, cuando sabemos que muchos de los problemas medulares que tiene el país, el presidente insiste en ignorarlo, porque la corrupción y la impunidad en este país son causa de muchos de los otros problemas que afectan a la sociedad nuestra. Incluso el tema de la inseguridad ciudadana, ahí hay un componente que se explica por el reinado de la impunidad. Y el presidente de la República, en su participación del día de ayer, la verdad es que con su silencio se reafirma, se revela definitivamente cómplice, se revela como un jefe del Estado que definitivamente opera para garantizar impunidad. No hay razón para explicar el silencio del presidente de la República, cuando el movimiento, incluso la Marcha Verde, le formuló 10 preguntas que era muy fácil que él la pudiera responder, porque si, por ejemplo, él le pagó los servicios a Joao Santana y no fue la Odebrecht, era fácil que presentara evidencia de eso, que diera datos. Es decir, el esfuerzo que hizo el presidente de la República por silenciar un tema tan importante y que impacta en las demás acciones del Estado,
definitivamente no es un Bueno, la un marcha elemento verde para- no existió. Lo que ocurrió el año pasado, a No lo largo pasó. del año, no pasó. Para No el pasó. presidente lo ignoró 100%. eso. Exactamente. A pesar La de que el año demanda y la pasado... existencia de ese gran movimiento ciudadano, él Exacto. no lo aludió para nada. Y a pesar de que el año pasado él se puso la mano en el corazón y dijo, créanme que yo estoy de acuerdo con ustedes, Así es. refiriéndose a ese levantamiento de la ciudadanía reclamando justicia. Bueno, El, finalmente, profesor. sí, el optimismo siempre es positivo. Y un jefe de Estado Sí, debe esa es una de siempre sus funciones. mandar señales Pero no puede optimistas. ignorar, Claro, advertirle a la gente las que estén limitaciones, los susten- peligros, que estén sustentadas, claro. Sí. Y como todo gobierno, este tiene sus luces y sus sombras, tiene sus logros, porque nadie le puede negar claro. los logros, pero hay aspectos que son importantes y que van más allá incluso del discurso presidencial. La alusión que él hizo a la ley de partidos políticos. Miren, en el Congreso, y eso fuera de la rendición de cuentas, hay una agenda legislativa pendiente de muchísimos aspectos que son, digamos, expresiones o vienen en función de la Constitución del 2010, que todavía no ha sido aprobado. Exacto, sí. Esa ley de partidos políticos, ojalá y se apruebe. Está el Código Penal, la Ley de Ordenamiento Territorial y muchísimas legislaciones. Miren, hay una comisión que de 220 leyes que están pendientes de aprobación en función de la Constitución, como expresión de la Constitución, solo 114 han sido aprobadas. Es decir, que el Congreso que no ha tiene sido una adaptada la que no ha legislación sido al adaptada, marco constitucional porque la del Constitución 2010, que lleva ya 8 años de la proclamar. Constitución ordena toda una redefinición del marco legislativo para que esté en adecuación Sí, a la y Constitución. una de las primeras es la ley electoral. Bueno, la ley que todavía- de partidos políticos y agrupaciones y de régimen electoral. Bueno, hay un anuncio de que va a ser una de las leyes prioritarias y ojalá y sea así. Bueno, Vamos a muchas ver. gracias al profesor Antonio Medina, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y a la educadora María Teresa Cabrera, que es a la vez una de las voceros del movimiento Marcha Verde, por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. A continuación vamos a conversar con Santiago Camarena en el ámbito de lo económico financiero. Muchas gracias. Gracias a ustedes.